Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ejercicios de oposiciones al cuerpo de enseñanza secundaria, en concreto a la especialidad de Economía. Hoy vamos a hacer un ejercicio que cayó en las oposiciones de Andalucía en el año 2021, en concreto referido a las matemáticas financieras. Ya sabéis que mi nombre es Juanjo Peña y que podéis encontrarme a través de la web de economiahispana.es o de sus redes sociales, y que si estáis interesados en preparar las oposiciones podéis encontrarme a través de la Academia de Globe. Bueno, pues aquí tenemos el enunciado del ejercicio al que nos estábamos refiriendo. Si vamos leyendo los apartados, observamos que realmente el ejercicio es sencillo. Lo único que pasa es que es un poquito largo, por lo que tenemos que tener muy claros los conceptos que tenemos que aplicar para terminar todos esos apartados lo antes posible y poder dedicarnos luego a hacer otros ejercicios que sí eran más complejos. En el apartado A nos piden que calculemos el pago anual constante para un préstamo de 60.000 euros que tenemos que devolver en 10 años y a un interés efectivo del 3,5%. Con pago anual constante se refieren a que estamos ante un préstamo de tipo francés. En este tipo de préstamo, la anualidad que pagamos cada año, o también llamada cuota del préstamo, es la misma durante toda la vida del préstamo. Es decir, que durante los 10 años vamos a pagar exactamente la misma cuota, la misma anualidad. Ahora bien, esa anualidad que le estamos pagando al banco se divide en dos partes. Por un lado, los intereses que calcularemos siempre sobre la deuda viva, es decir, sobre lo que le vamos debiendo al banco en cada momento, y por otro lado, la cuota de amortización, que es la parte de la anualidad con la que realmente le estoy devolviendo dinero, con la que realmente me estoy quitando deuda. Una vez que tenemos esto claro, pasamos a pintar aquí nuestro esquema temporal, en el que pintaríamos los 10 años en los que vamos a pagar una cuota que, como no sé cómo es, le vamos a llamar X, y pintaríamos aquí en el año 0 lo que recibimos, los 60.000 euros. Esto lo reflejamos a través de la fórmula de la equivalencia financiera. En una equivalencia financiera siempre vamos a igualar, por un lado, el dinero que recibimos o el dinero que le debemos al banco. En este caso, como estamos en el año 0, le deberíamos todavía los 60.000 euros, y lo igualaríamos a los 10 pagos futuros que vamos a hacer. Evidentemente, esos pagos, como están en distintos momentos temporales, hay que descontarlos hasta el momento 0. Podríamos haber puesto aquí los 10 pagos y ir descontando de uno en uno, pero claro, tardaríamos mucho tiempo. Con lo que, como es más sencillo, que usemos la fórmula de descontar una renta. Recordad que para poder usar la fórmula del descuento de una renta, la renta tiene que tener tres cosas en común. En primer lugar, que el término, es decir, lo que pagamos cada año, sea lo mismo. En segundo lugar, que la temporalidad sea la misma, es decir, que sea pues una vez al año o una vez cada 6 meses, es decir, que sea un pago periódico que no cambie. Y en tercer lugar, que tenga el mismo tipo de interés, que sea en este caso el 3,5% para todos los años. Como en este caso se cumple, en general en los préstamos que nos den se va a cumplir, pues podemos utilizar esta formulita de aquí, la A sub n, que sustituyéndolo pues nos quedaría como estamos viendo. De tal manera que es mucho más fácil descontar esas 10 cuotas, por lo tanto estaríamos hablando de descontar una renta. Haciendo las operaciones, ya nos vendríamos por aquí arriba, nos sale que la cuota es de 7.214,48, es decir, esa es la anualidad o cuota del préstamo que vamos a pagar cada uno de los 10 años. Estamos todo el rato hablando de equivalencia financiera, y esto lo que nos quiere decir es que pagar esta cuota durante 10 años es equivalente financieramente a recibir 60.000 euros en el día de hoy. En el segundo apartado nos piden calcular el capital pendiente de amortizar transcurridos 4 años. En este caso lo que nos dicen es que ya han pasado 4 años y ya hemos pagado las 4 primeras anualidades, y por lo tanto le debemos menos dinero al banco. Podríamos caer en el error de coger los 60.000 euros que le debíamos al principio y restarle las 4 anualidades y decir que eso es el capital pendiente de amortizar que tenemos todavía. Pero recuerdo que la anualidad estaba formada por unos intereses, que es el precio que estamos pagando por el préstamo, y una cuota de amortización, que es realmente la deuda que nos quitamos. Por lo tanto, lo que habría que hacer es, a esos 60.000 euros sí le podríamos quitar cada una de las cuotas de amortización de los 4 primeros años. Pero claro, calcular la cuota de amortización de cada año pues es más complejo porque tardaríamos más rato. Por lo tanto, lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Lo primero que plantearíamos sería el esquema temporal. Es decir, ahora nos vamos a situar aquí, en el momento 4, y vamos a coger las cuotas futuras que todavía le debemos y las vamos a descontar. Os recuerdo que cuando descontamos una renta, al igual que hicimos en el primer apartado, este descuento, cuando hagamos la fórmula, siempre cae justamente en el periodo anterior, es decir, caería justamente aquí en el 4. Por lo tanto, planteamos aquí abajo la ecuación de equivalencia financiera, que es exactamente lo mismo que antes, por lo menos muy parecido. Igualamos
lo que le debemos al banco a día de hoy con los pagos futuros que vamos a realizar. Por lo tanto, M4 sería la forma que yo tengo, la abreviatura que tengo de referirme a la deuda que me queda por pagar en el año 4, lo igualo a los pagos futuros, es decir, al pago de X, que era 7.248, y por una renta de 6 términos, de 6 años, puesto que son 6 las cuotas que todavía me quedan por pagar. Normalmente cuando veis esto en algún libro de teoría, pues te pone n-t, es decir, que nos referimos n, que era la temporalidad total de 10 años, y t, que es 4 el momento en el que nos encontramos, pues 10 menos 4 es 6. Pero si veis el esquema temporal, también es muy fácil de ver si las contáis, que lo que nos quedan por pagar son 6 cuotas, 6 años. Por lo tanto, una vez que hemos igualado esa deuda que todavía tenemos con el banco a las cuotas futuras que vamos a pagar, operamos y en este caso nos sale que todavía le debemos al banco 38.442,74 euros. Ese sería el capital pendiente de amortizar una vez que ya han pasado 4 años y hemos pagado las 4 primeras anualidades. En el apartado C nos piden el capital amortizado hasta el año 6, es decir, la cantidad total de deuda que nos hemos quitado desde el año 0 hasta el año 6. Para ello podríamos calcular el total de deuda que nos estamos quitando cada año, es decir, la cuota de amortización de cada año y sumarla durante los primeros 6 años. Para mí, la manera más fácil de hacerlo es a través del método de la deuda viva, que es el que hemos utilizado en el apartado anterior, aunque evidentemente tanto este apartado como el anterior se pueden resolver de otras maneras. Por tanto, para calcular el capital amortizado, es decir, la cantidad total de deuda que me he quitado hasta el año 6, yo voy a calcular la deuda viva que tengo en ese momento, porque una vez que sepa lo que todavía le debo al banco, podré restárselo a los 60.000 euros originales para saber lo que me he quitado. Por lo tanto, el M6 sería, como siempre, una equivalencia financiera entre lo que le debo actualmente y todavía lo que me queda por pagar en el futuro. Lo que le debo actualmente sería el M6, que es lo que voy a calcular, y lo igualo a las 4 cuotas futuras, que voy a descontarlas. Pongo aquí la cuota y utilizo la fórmula para descontar la renta de 4 términos. Recordamos que era n menos t. N sería 10, t sería 6, 10 menos 6 sería 4, pero además, como siempre, lo podemos ver aquí en el esquema temporal, que son 4 términos los que tenemos que descontar. Haciendo esto nos sale 26.499,36, pero ese no es el capital amortizado hasta el año 6, eso es lo que todavía le debemos al banco en el año 6, por lo que para calcular lo que hemos amortizado durante esos 6 primeros años, podemos coger la deuda original, que era de 60.000 euros, y restarle lo que todavía le debemos, de tal manera que me da 33.564,64 euros. Y eso sí es el capital que llevo amortizado hasta el día de hoy. Si nos fijamos, sumando lo que llevo amortizado más lo que todavía le debo, nos tiene que coincidir con los 60.000 euros originales del préstamo. Bueno, ya estamos un poquito más cerca de terminar. En el apartado D nos piden la cuota de interés del año 10. Recordamos que nosotros pagamos al banco los intereses en función de la deuda viva, por lo que tendremos que ver cuánto le debemos al banco en ese momento para calcular la cuota de interés que le estamos pagando. Para ello, nosotros vamos a calcular el M9 y lo vamos a multiplicar por el tipo de interés que nos han dado. ¿Por qué el M9? Porque recordamos que en un esquema temporal, cuando nosotros aquí pintábamos el año 7, el año 8, el año 9, en este caso el año 9, con ese 9 nos estamos refiriendo a final del año 9 y principio del año 10. Por lo tanto, nosotros el interés que le pagamos al banco es en función de lo que le debemos a principio del año 10, que coincide con el final del año 9 y que nuestro esquema temporal sería aquí, este puntito que hemos puesto en el año 9. Por lo tanto, ¿qué cuotas nos quedan por pagar en ese momento? Pues sería solamente la última cuota, solamente tenemos que descontar una única cuota, la cuota que pagamos al final del año 10. Por lo tanto, mi M9, la deuda de final del año 9 o principio del año 10, sería solamente descontar una cuota de 7.214,48. Ahora no es necesario usar la fórmula de la renta, puesto que solamente tenemos que descontar un término, por lo que multiplicaríamos por 1,035 elevado a menos 1, y nos daría el 6.970,51, que eso es lo que le debemos a principios del año 10. Si aquí alguno ha usado la fórmula de la renta, el A sub n le va a dar exactamente lo mismo, pero tardaría un poquito más y no es necesario. Bueno, una vez que sabemos lo que le debemos a principio de año, ya simplemente para calcular el interés sería multiplicar esa deuda viva que tenemos a principio de año por el tipo de interés que nos dieron en el ejercicio, que era del 3,5%. Y de esta manera obtenemos que la cuota de interés del año 10 es de 243,97.
¿Qué quiere decir esto? Pues que de esa última anualidad que nosotros le vamos a pagar de 7.214,48, 243,97 corresponden a intereses y el resto será para amortizar. ¿Cuánto es el resto que amortizamos? Pues los 6.970,51 que todavía le debíamos. Por lo tanto, una vez que paguemos esa última cuota, ya habremos terminado de pagarle al banco todo lo que le debíamos. En el apartado E nos dice, si al finalizar el cuarto año decidimos cancelar anticipadamente 8.000 euros con una comisión del 1%, calcular la nueva anualidad. Este puede ser el único apartado que entrañe algo de dificultad. Lo que nos están diciendo es que una vez que ha finalizado el cuarto año vamos a amortizar anticipadamente 8.000 euros, es decir, vamos a hacer una amortización parcial. ¿Eso qué significa? Pues que de la deuda que tenemos en ese momento vamos a pagar de un plumazo 8.000 euros, bien porque lo hemos ahorrado, porque nos lo ha dado un familiar o porque nos ha tocado la lotería. El caso es que una vez que hemos pagado esos 8.000 euros, nos hemos quitado 8.000 euros de deuda, vamos a tener una nueva deuda viva en el momento 4 y en ese momento vamos a tener que calcular una nueva anualidad. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que nos dicen que cancelamos anticipadamente 8.000 euros, es decir, que amortizamos 8.000 euros. Y la comisión, pues da a entender que la pagamos, pero la pagaremos de nuestro bolsillo y por otro lado. La resolución del ejercicio podría cambiar si lo que nos dijeran es que el cliente solamente tiene 8.000 euros, ya que de esos 8.000 también tendría que pagar la comisión y por lo tanto no amortizaría 8.000 euros enteros, sino un poquito menos. Pero bueno, como lo que nos dicen es que amortizamos los 8.000 euros, entendemos que esa comisión se paga de nuestro bolsillo y por otro lado. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la nueva deuda, la nueva M4, que sería la deuda que teníamos en ese momento antes de amortizar menos los 8.000 euros. Esa M4 ya la hemos calculado nosotros en apartados anteriores, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es esa deuda que teníamos, le restamos los 8.000 euros. Al 38.442 le restamos los 8.000 euros y se quedaría que ahora le debemos al banco solamente 30.442,74. Ahora, en este momento, tenemos que plantear nuestro esquema temporal para hacer una equivalencia financiera, siempre entre lo que debemos en ese momento y las cuotas futuras. En este caso, lo que nos quedaría por pagar serían 30.442,74 y 6 cuotas futuras, por lo tanto procedemos a hacer la equivalencia financiera. Paso a una pantalla nueva para los que lo veáis un poquito más grande. Igualamos en la equivalencia financiera la deuda nueva que tenemos con el banco, que es de 30.442,74, a los 6 pagos futuros que vamos a realizar. Os recuerdo que eso sería poner X, que sería esa nueva anualidad, que no sé exactamente cuánto va a ser, y por una renta de 6 términos, n-t, 10 menos 4, que es el momento en el que nos encontramos. Por lo tanto, igualamos lo que le debo todavía al banco con lo que le voy a pagar en el futuro y obtendríamos la nueva anualidad, que sería de 5.713,13 euros. Evidentemente esa anualidad es más pequeña de lo que estamos pagando antes, pero es que también la deuda viva que nosotros tenemos con el banco es más pequeña, puesto que hemos amortizado 8.000 euros. Llegado al apartado F ya prácticamente hemos terminado y lo único que nos piden es que identifiquemos y caractericemos el método de amortización del préstamo. Como ya dijimos al principio, se trata de un préstamo francés, que se caracteriza porque tiene una anualidad constante, es decir, los pagos que nosotros hacemos al banco todos los años son exactamente iguales. Esa anualidad constante está compuesta de una cuota de amortización, que es la parte de la anualidad con la que realmente nos estamos quitando deuda, y una parte que serían los intereses, que es el precio que le estamos pagando al banco a cambio de que no haya hecho ese préstamo. Y esos intereses se van a ir calculando siempre sobre la deuda viva. Claro, como la deuda viva va a ser cada vez más pequeña, pues la parte de intereses de la anualidad va a ser cada año más pequeña, mientras que la parte de la amortización de esa anualidad pues va a ser cada año más grande. Bueno, pues con esto ya habríamos terminado el ejercicio, que como dijimos es realmente fácil para tratarse de un ejercicio de las oposiciones de enseñanza secundaria a la especialidad de economía y simplemente se podría complicar un poco si no tienes claro cómo se realiza una amortización parcial del préstamo. Si tenéis alguna duda sobre este ejercicio podéis escribirme a través de los comentarios o a través de cualquiera de mis redes sociales. Y si queréis ver más vídeos de ejercicios como este, pues podéis suscribiros al canal o consultarlo a través de la web economiahispana.es.